abre la sesión. El acta de la sesión 126 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 127 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota del diputado Jorge Alessandri y del diputado Cristian Lavé, quienes solicitan que la comisión ponga en tabla el proyecto contenido en el boletín 14208, que modifica la ley para eliminar la norma que dispone en el procedimiento de adopción cuando un adoptado mayor de 18 años requiera copia de la sentencia de adopción y o sus antecedentes. Se debe conceder la autorización previa citación de los adoptantes. También se recibió una comunicación del diputado Rubén Moraga Mamani, quien solicita poner en tabla la situación de la crisis migratoria en el norte de Chile. Y se recibió un pareo de la diputada Pamela Giles por el diputado Sebastián Keitel, y también de la diputada Natalia Castillo con el diputado Andrés Lonton, aun cuando hago presente a la comisión de que hoy día no hay votaciones. Esto de la cuenta, señora presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputado Moraga, si quiere. Gracias, presidenta. Saludar a todos y a todas los diputados y diputadas. Bueno, yo con el tema de lo que pasó en el norte, y es súper fuerte lo que ocurrió, sobre todo porque se ha dado mucho la imagen de una situación que se dio con la quema de los juguetes, pero también hubo otra situación particular que fue en el centro de Iquique cuando se inicia la marcha, que justamente fue por el sector bancario donde están todas las casas de cambio, donde van los migrantes a hacer su transferencia de dinero, y mayoritariamente son los migrantes regulares, ¿ya? Donde habían varias madres con sus hijos, sus niños, sus niñas, que fueron atacados, fueron apedrados los locales y fueron agredidos verbalmente, con empujones. Fue una situación bastante tensa que se vivió en ese momento, en ese lugar. Y creo que esto amerita ser también profundamente tocado, y condenamos lo que ocurre. O sea, esta situación no puede ocurrir en una sociedad en el siglo XXI donde la globalización y la integración es parte de nuestro quehacer y de nuestra vida. Si la migración llegó para quedarse, y es una realidad que tenemos en los escenarios actuales. Entonces estas manifestaciones de xenofobia, de racismo y mezcladas con un sentimiento de patriotismo y de chauvinismo no corresponde, más asusadas con un trasfondo político también. Eso hay que decirlo claramente. Yo me quedé en Iquique la semana pasada por lo mismo, por el clima que se estaba gestando. Hoy día hubo una marcha en Antofagasta, no tengo idea de cómo habrá resultado, pero también en Iquique nuevamente se está gestando la idea de otra marcha para este fin de semana. Entonces esto está continuando. Además que fueron sectores, también hay que decirlo, de un sector político, desde Santiago se trasladaron, ¿no es cierto?, desde este movimiento patriótico, no sé cómo se llama, que llegaron ahí a agitar y vociferar en esta marcha. Entonces yo creo que lo que estamos solicitando es que se investigue profundamente y que bueno, en el oficio, en la solicitud están, ¿no es cierto?, los requerimientos para que podamos discutir como corresponde, porque esto va a seguir sucediendo en nuestra sociedad si no tenemos una política clara de migratoria y también de integración y de equidad y de justicia en ese tenor, presidenta. Gracias. Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Zafiri. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que no se puede dejar de hacer a lo menos un breve comentario y decir que las imágenes que el país observó respecto de lo que ocurrió en Iquique son de una barbarie impresionante. Impresionante. El dolor que produce eso, el daño que le hace a un niño, a una niña, a un adolescente, a un adulto, a un anciano, a una persona mayor, a cualquier persona. Una acción de esa naturaleza lo deja marcado de por vida. Y hasta este momento no hay nadie que se haga responsable. Lo que sí yo quería hacer referencia a que hace poco rato firmé una solicitud de interpelación al ministro del Interior por este tema. Entonces, yo creo que sería interesante que los comités
cuando se vea en la sala, digamos, la interpelación al ministro del Interior por el tema migración en general, coordinemos esa interpelación con lo que pueda hacer la Comisión de Familia. Perfectamente nosotros podríamos abordar el tema desde la mirada del daño causado a niños, niñas y adolescentes, o a madres y niños, niñas y adolescentes, en fin. No se me ocurre en este minuto lo que como comisión podríamos hacer en términos de lo que son nuestras facultades de fiscalización. Pero sí reiterarles que hay una solicitud en curso de interpelación al ministro del Interior. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Zafirio. Bueno, contarles que de todas maneras nosotros subimos, ¿no es cierto?, un oficio que lo habíamos firmado en una primera instancia con el diputado Moraga, pero la verdad es que volvimos a subir otro donde queremos que ojalá, ¿no es cierto?, también como parte de la Comisión de Familia, o si bien ustedes lo atienden así, que salga desde acá, desde la comisión. Pero aparte del ministro del Interior, que claro, ¿no es cierto?, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, constitucional y todo que tú bien sabes, René, pero también nosotros le queremos ver qué acciones están haciendo bajo el tema de migración que lleva tanto tiempo. Y como dice el diputado Moraga, se vieron ahí vulnerados algunos derechos de los niños, niñas, o sea, se vieron vulnerados de mujeres embarazadas, me contaba él. Nosotros oficiamos a la ministra Salaquet, a la ministra Carla Rubilar, para ver cuáles son también algunas ayudas que se están dando, cuáles las acciones que está tomando el gobierno, porque esto es un problema del Estado, el Estado tiene que hacerse cargo, y también a la defensora de la niñez. Entonces igual hemos estado, o sea, oficiamos, y como digo, igual lo volvimos a oficiar para que lo firmen, ojalá, la mayoría también de los diputados, y yo creo que los diputados de esta comisión, sobre todo de familia, tenemos que hacernos parte. Ya, eso para decirle, al menos que también ustedes, si quieren, también como Comisión de la Familia, también pedimos otros oficios. No sé, René. Perdón. Presidenta, yo creo que perfectamente nosotros podemos tomar algún acuerdo y plantearlo. Pensaba, obviamente, en el ministro del Interior por el tema de seguridad pública. Sí. En el Ministerio de Desarrollo Social para ver qué medidas desde el punto de vista de las condiciones de vida en que están las personas que fueron agredidas en Iquique. Estoy pensando en el Ministerio de la Vivienda, si existen programas orientados a extranjeros radicados en Chile, en fin. Perfectamente podemos tomar un acuerdo en ese sentido. Me parece. Diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría ver la posibilidad de sumarnos, quizás como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y en mi calidad de Presidenta, ahora vengo invitada a la comisión que usted preside, Comisión de Familia, pero me parece que es relevante el tema, y conversando con el diputado Moraga tengo entendido que también hay personas mayores, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y yo creo que en la medida que nosotros además como comisión, acá dentro del Congreso, como a las distintas comisiones, nos conectemos y hagamos fuerza, creo que esto puede quizás llegar más rápidamente a alguna solución, donde finalmente ya se deje de vulnerar los derechos humanos de las personas. La migración en todas partes del mundo, sabemos que es un hecho y una acción absolutamente democrática, libre. Todos tenemos derechos a migrar, a llegar, a partir, en fin. Entonces son actos que yo creo que difícilmente un ser humano puede quedar indiferente frente a lo que pasó, frente a lo que sigue pasando. Es profundamente doloroso. Y como decía el diputado recién hace poquito, sin duda son acciones que te van a marcar para el resto de la vida. Y al mundo, además, le estamos dando una imagen
horrible, que desgraciadamente, de alguna forma, muestra parte de la esencia que es parte de nuestro país también. Entonces, ¿les parece que tomemos el acuerdo y a lo mejor podemos hacerlo en conjunto también, aparte para darle mucho más peso, secretario, que no aconseja? Yo aconsejo que oficiemos. Yo aconsejo que oficiemos a todas las instituciones que se han mencionado para ver qué acciones están tomando y cuáles son los planes a seguir respecto a esta materia. ¿Habría algún diputado que se oponga a la solicitud? En caso de silencio, lo voy a dar por aprobado. Acordado, señora Presidenta. Muy bien. Hagámoslo igual en conjunto con la comisión de Sí, pues adultos ya. Estamos aquí los... Ok, ya. Muchas gracias. Entonces, acordado. Así que ven por las dos instancias. Ya. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio en general del proyecto de ley de origen de moción de las diputadas señoras Marzán, Castillo, Giles, Olivera, Parra, Rubio y Santibáñez, de los diputados señores Flores, Don Iván, Rocafuli y Vidal, que modifica la ley 14.009/8, estableciendo como causal la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular, el hecho de ser deudor de pensión de alimentos, boletín 14601-18. Para este propósito, la comisión acordó invitar a la vocera del grupo Cumplimiento Deuda Alimenticia, Denise Bermúdez Reyes, y a la vocera de la agrupación Deuda de Pensión de Alimentos, Romina Leone. Ofrezco la palabra. Hay un señor de apellido Parisi que parece que íbamos a invitar también. Sí. Una mala broma, presidente. Le ofrezco la palabra. A ver, primero dice, sí, el grupo Cumplimiento Deuda Alimenticia, Denise Bermúdez Reyes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Denise. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, contarles un poquitito de nuestra agrupación. Cumplimiento es un movimiento ciudadano que nace en el año 2015, el cual agrupa a familias que atraviesan la problemática del no pago de las deudas alimenticias y además bajo un contexto personal por búsqueda de apoyo, orientación y lucha por lograr justicia por los derechos de los hijos e hijas de Chile. En la actualidad, Cumplimiento de Deuda Alimenticia lo componen más de 10.000 personas. Atiende tanto a mujeres como a hombres, quienes tienen la finalidad de ser escuchados, acogidos y apoyados durante su proceso de búsqueda de justicia y respeto por los derechos de sus propios hijos e hijas, como es una pensión de alimentos digna. La radiografía actual en nuestro país son familias con distintas composiciones y que el no pago de la pensión de alimentos genera no solo una morosidad alta para el deudor, sino la privación de la satisfacción de las múltiples necesidades que pueda tener un niño, una niña, un adolescente, lo cual es absolutamente violento, injusto e inaceptable. Es necesario señalar que la existencia de esta problemática existe desde hace muchos años atrás. Hoy muchos de esos niños y niñas que fueron vulnerados por sus propios padres, negando una pensión de alimentos, y además, pese a la existencia de la ley 14.908, las sanciones ejemplificadoras para nuestra sociedad aún son meras expectativas. Quiero manifestar frente a ustedes, estimados parlamentarios, que en la actualidad muchos de esos niños, niñas que crecieron con la ausencia de un padre o madre, que no solo hicieron un abandono en su rol, sino también un abandono al cumplimiento de su obligación alimenticia. Esos niños ya crecieron y quien les habla es un testimonio de ello. En consecuencia, la deuda alimenticia en su origen es la simple irresponsabilidad, poca empatía y la ineficiencia del sistema legal actual, que no otorga sanciones ejemplificadoras para los deudores de pensión alimenticia.
generando el resultado conocido por todos, el alto atochamiento de los juzgados con solicitudes que jamás logran un resultado para que la persona deudora de pensión de alimentos cumpla, o derechamente porque las sanciones existentes ante los incumplimientos no logran persuadir a nuestra sociedad que el cumplir con una pensión de alimentos es un daño al sistema familiar, pero en específico aquel hijo o hija beneficiaria de la pensión alimenticia. No podemos como movimiento dejar de mencionar que si bien la pensión de alimentos es un gran espectro, es en beneficio de nuestros niños y niñas, existen pensiones de alimentos hacia los padres y cónyuges, situaciones que como movimiento hemos podido percatar. Como ven, señoras y señores parlamentarios, este tema de la deuda pensión es absolutamente transversal en nuestra sociedad y el camino es seguir legislando en pro de la familia para tener una mejor sociedad el día de mañana. En efecto, tuvo que pasar mucho tiempo para que esta problemática social se visibiliza ante todo un país, puesto que fue en el año 2020 bajo un contexto de pandemia y producto de la labor legislativa respecto de las leyes de retiro del 10% de los fondos de AFP, las leyes relativas a retenciones de beneficios gubernamentales y la ley que estableció un nuevo ingreso mínimo remuneracional, y ahora en 2 días más la entrada en vigencia de la ley de efectivización de derechos de la infancia, entre otras, han permitido que nuestra sociedad coloque en el eje que corresponde los problemas de familia. Ahora bien, respecto a este proyecto de ley, corresponde señalar que existen diferentes realidades, desde ciudadanos, madres y padres de esfuerzo. Sin embargo, es preciso no dejar de considerar que existen hijos e hijas de personas que son candidatos a distintos cargos públicos que también han sido víctimas de sus propios progenitores con respecto al incumplimiento de grandes sumas por concepto de deudas alimenticias. Es por ello que desde Cumplimiento Deuda Alimenticia apoyamos este proyecto de ley, pues una autoridad, cualquiera que sea, independientemente de su sexo, tenga un mínimo de piso ético y moral para con sus hijos e hijas. No es posible que personas que vulneren derechos pretendan representarnos. Realmente sería una falta de respeto para niños, niñas y jóvenes, y por qué no decirlo, para todo un país. Y para terminar, a nombre de Cumplimiento Deuda Alimenticia, quisiera señalar lo importante que este proyecto, presentado por la diputada Carolina Marzán Pinto, avance. Pero también hay otros temas de familia, pues es un tema, y vuelvo a reiterar, que por años ha estado a las sombras y que hoy, gracias a la actividad legislativa, los alimentos y otros asuntos de familia, por fin ven la luz como ley. Estimados parlamentarios, muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Denise, y quisiéramos que nos hicieras llegar tu presentación, por favor, para tenerla, ¿no es cierto?, como prueba, ¿no es cierto?, de tu participación acá en la comisión, en la discusión. Ningún problema. Ya. Ahora, ¿no es cierto?, hacemos que la vocera de la agrupación Deuda de Pensión de Alimentos, Romina Leone. Hola a todos, buenas tardes. Primero agradecerle el espacio, no es primera vez que nos invitan y estamos muy agradecidas porque representamos a miles y miles de mujeres acá, así que trataré de ser lo más clara posible, lo más directa también para que esto vaya avanzando. Agradecerle también particularmente a Carolina Marzán, que la hemos visto muy comprometida con este proyecto y con varios proyectos en esta materia, y también a Andrés Longton, que ha sido un pilar para nosotros y un contacto estrecho con el movimiento y con la causa. Así que muchas gracias como primera cosa. Bueno, mi nombre es Romina Leone, con Silvana lideramos este movimiento hace 1 año y medio, y yendo al punto que nos convoca hoy día, nosotros como movimiento hemos recibido muchas denuncias en periodos de elecciones de candidatos. Ya particularmente había un candidato concejal que le debía a 3 mujeres, ¿ya? Y había un cuarto además que nos contactó una mamá de un hijo que no estaba reconocido. Nosotros nos pusimos en contacto con el presidente RN para tratar, sabemos que por CERVEL no podían bajar la candidatura, pero sí sabíamos que podían congelar la militancia. Y eso no ocurrió, no le congelaron la militancia y siguió su proceso hasta el final. Y como eso, muchos otros casos, personal de la PDI, particularmente en mi caso, lo último que supe del papá de mi hija es que su cargo ahora era notario suplente, no habiendo pagado una pensión de alimentos por 17 años.
Entonces es prácticamente una burla para todos los chilenos y chilenas que, como muy bien decía Denise, una persona que ejerce cargo público, una persona que es ministro de fe, lo mínimo que tiene que hacer es pagar su pensión de alimentos. El caso de Parisi nos puso sobre la mesa lo burdo que puede llegar a ser una persona que debe 5 años en pensión de alimentos y que alude a que esto es algo que no tiene por qué salir a la luz, que es algo privado, y nosotros decimos todo lo contrario. Tiene que salir a la luz, es un tema que se ha mantenido bajo la alfombra, a las mujeres les daba vergüenza hablar de esto porque es como, ¿cómo vas a ventilar tu vida privada? Eso se mantiene dentro de tu casa, como esas cosas no se ventilan, y todo lo contrario. Cuando un niño está siendo vulnerado, toda la sociedad, tu vecino, tu vecina, tu amigo, se tiene que involucrar, porque estamos hablando de su derecho a la educación, su derecho a la vida, su derecho a vestirse, a alimentarse. Por tanto, este proyecto de ley nos parece sumamente coherente, creemos que la clase política tiene que dar el ejemplo y es una señal justamente que esto no es un problema privado, es un problema social que afecta a un número importante de personas, 70.000 familias si no me equivoco. En Estados Unidos te vas 10 años preso si no le pagas la pensión de alimento a tu hijo, y ese es el nivel de gravedad con el que deberíamos tratar el tema. Así que muchas gracias nuevamente por el tiempo y quiero brevemente dejar ahí a Silvana, que quiere decir algo respecto a este tema. Eso. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias de Silvana. nuevo a la comisión, presidenta, por habernos invitado nuevamente. Extiendo también nuestro agradecimiento a todos los diputados presentes en apoyarnos en estas causas, en que ahora estemos teniendo esto sobre la mesa, y sin duda uno de los efectos que dejó el primer retiro del 10% es que había largas filas de mujeres que nadie previó que se pudieran haber pasado los tribunales de familia. Y esto dejó en evidencia que había este problema detrás, que nosotros necesitábamos ser escuchadas, que el problema, que era entre dos paredes, como decía Carolina, entre cuatro paredes, entre mamá e hijo, era mucho más allá que un problema de solamente la familia. Entonces teníamos un 84% de demandas de causa de alimentos no pagadas, que eso equivale a 180 millones de pesos, 180.000 millones de pesos, que significa que más de 70.000 alimentarios están sin sus derechos básicos, y hablamos de niñas, niños y adolescentes, y que el 65% de estas deudas son parte de la población de menores ingresos de nuestro país, y que 9 de cada 10 deudores son hombres. Entonces, es un problema que va más allá, que es muy grande, y que en otros países, como decía Romina, en países desarrollados ha sido reconocida ya no como una cuestión exclusiva de la familia, sino como un asunto legal, social y político, y que requiere la participación del Estado. Es por ello que la presentación de este proyecto viene justamente a evidenciar eso, que ya no es un problema entre padre y madre, sino que es un problema de sociedad, porque detrás de cada caso hay un niño, niña y adolescente que están siendo vulnerados y que no reciben su derecho básico a alimentación. Como también no podemos dejar aquí detrás, sin nombrar, que también hay una madre o un padre cuidador que se esfuerza el doble para llevar el alimento a su hogar, supliendo este derecho que no está siendo pagado. Estas madres se pierden momentos con sus hijos, tienen que trabajar largas jornadas donde también se privan como mujer, y que no son valorados los cuidados que ejercen las madres sobre sus hijos en ninguna parte de nuestra sociedad. Entonces, debemos darnos cuenta de esto. Y como movimiento, como decía Romina, nosotros en el mes de marzo enviamos cartas a todos los partidos políticos indicando que teníamos caso, como el que mencionaba Romina, de un candidato a concejal de Renovación Nacional que adeudaba aproximadamente en ese tiempo 30 millones de pesos, y manifestábamos en dicha carta que rechazamos firmemente todo el apoyo que los partidos políticos les prestaran a las candidaturas de estas personas. Sin embargo, solamente 2 partidos políticos nos respondieron que iban a tomar carta en el asunto. En Renovación Nacional estuvimos con ellos, hablamos con ellos, sin embargo no se hizo nada, como decía Romina, y nos preocupa esto, que interpretamos que una persona que no se preocupa por el cuidado de sus hijos difícilmente pueda velar por los intereses de la ciudadanía. Entonces no está apto para ejercer ningún
cargo público. Como sociedad debemos darnos cuenta que esta es la deuda más grande que una persona pueda tener. No estamos hablando de deudas de retail ni de deudas de bancos. Estamos hablando de deudas con niños, niñas y adolescentes y debemos ser capaces de condenar todos estos actos transversalmente. Y por eso solicitamos a los diferentes poderes del Estado aprobar este proyecto, que le agradecemos la participación y la presentación a Carolina Marzán. Y también, como otros proyectos que ahora están en tabla, que es el proyecto de alimentos garantizada que presentaron las diputadas Rael Llomas y Orsini, el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores que se acaba de aprobar en la Cámara del Senado ayer y que ya está pronto, esperamos, a salir y ser ley, como también el proyecto del cuarto retiro del 10%, que contempla el pago total del 100% de la deuda de alimentos, que en este último es la única opción que tienen miles de familias de poder hacer justicia y recuperar los deudados por años de abandono. No solo de un padre o madre ausente, sino que abandono del Estado y de la sociedad. Muchas gracias a todos los presentes por invitarnos y esperemos que este proyecto salga pronto a la luz. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que han sido presentaciones claritas, sabemos perfectamente esta situación y yo agradezco a la diputada Marzán también que haya traído este proyecto a la comisión, porque nosotros, bueno, como dices tú, hemos visto algunos otros también de pensiones, René también ahí, ¿no es cierto? El diputado Zafir, yo sé que han estado muchos años en esta lucha y en esta pelea. Esto no puede seguir pasando, menos en estos tiempos. Así que no, muchas gracias, diputada también Marzán, por traer esto acá a familia y podamos tramitarlo prontamente. Y le ofrezco la palabra porque usted también quería. Muchas gracias, presidenta. Brevemente, bueno, es bonito agradecer. Cuando uno agradece, eso tiene una buena energía. La palabra agradecer o gracias tiene una vibración muy alta. Entonces, no se exagera ni se redunda cuando se hace. En ponerlo en tabla, en que lo apoyen de manera transversal en las exposiciones de las invitadas hoy día. Es un tema profundamente sensible y como decía una de las expositoras, Romina, al parecer, Silvana, decía, esto no es una deuda de retail, esto no es una deuda de un crédito, es un compromiso de amor, de afecto, que, insisto, no debería ni siquiera estar legislado. Esto debería nacer desde el alma, desde el corazón de quienes deciden hacer una nueva vida y que están en todo su derecho, pero no pueden olvidarse de sus hijos e hijas. Esto es profundamente doloroso y te marca para el resto de tu vida. Entonces, esperemos que este proyecto avance con la urgencia, esperemos que no tenga que venir otra pandemia, que no tenga que venir otro candidato o candidata con deudas para que salga nuevamente o para que se sacuda esta alfombra, que lo único que hace es cubrir un tema y una realidad que por años ha existido en nuestro país. Y hoy día todos nos sorprendemos, la sociedad se sorprende frente a estas dramáticas estadísticas. Un 84% de los deudores no paga su pensión. Y eso es dramático y nos sorprendemos, pero es una realidad que existe y no es nueva. Entonces yo creo que es importante que como sociedad también hagamos el punto, estemos conscientes, esto le afecta profundamente a quienes lo sufren, no solamente a los hijos e hijas, sino que particularmente a las madres, que sabemos que son unas luchadoras en su mayoría y que tienen que ser no solamente madres cuidadoras, que se preocupen de la salud, del bienestar, del ocio de sus hijos, sino que además tienen que transformarse en detectives, tienen que transformarse en espías para andar viendo cuál es la dirección, porque te mandan, te vulneran, te maltratan. Es un sistema que tampoco las acoge para hacer justicia en algo que está legislado, pero que hoy día, sin embargo, es débil aún. Así que muchas gracias, Presidenta, y esperemos que este proyecto avance con rapidez. Muchas gracias y agradecer también, por supuesto, a Silvana, a Romina y a Denise, particularmente a las tres por estar hoy día acá en esta comisión. Diputado Lonton, voy a pedir la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, también sumarme a los agradecimientos por las exposiciones. Ahí me ha tocado compartir con Romina, Silvana, a propósito del proyecto
que vimos del Registro Nacional de Pensiones de Alimentos acá en la Comisión de Familia, que tenemos una muy buena noticia porque ya se aprobó en el Senado, así que ojalá la próxima semana lo podamos aprobar en tercer trámite y poder despacharlo, porque es una ley que es muy robusta desde el punto de vista cómo perfecciona la ley de alimentos y mejora la persecución y los apremios. Justamente hoy día en la mañana hablábamos con Romina respecto a los apremios, la dificultad que se produce en poder atrapar literalmente a quienes incumplen las pensiones de alimentos y que finalmente son inubicables, porque cambian el domicilio, porque los van a buscar y dicen que no son ellos, y la deuda se sigue acumulando y no pasan no solamente en un día en prisión, sino que finalmente siguen haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Y el reproche moral tiene que estar asociado a un cambio cultural que nosotros tenemos que generar para que esta cultura del incumplimiento vaya teniendo las sanciones acorde a la vulnerabilidad que hay detrás de cientos de familias y también de niños y niñas. Así que solamente agradecer y también obviamente esperando que sigamos con las siguientes exposiciones. Hay un tema también que espero que se pueda abordar en algún momento, que va más allá del proyecto, pero que tiene que ver con las sanciones que la superintendencia tiene que aplicar a las AFP que no han cursado los pagos como corresponde, habiéndose desprendido muchas veces de dineros que tenían la obligación de entregar y que finalmente no lo hicieron a pesar de tener una obligación legal. Y ahí también hay una carencia por parte de la superintendencia, que si bien uno entiende que hacen el mayor esfuerzo, pero también hay una fiscalización por parte de Contraloría que se ha iniciado y que esperamos sea mucho más intensa respecto a las sanciones que deberían aplicarse a las AFPs que incumplen con las obligaciones de pagar esta retención del 10%. Así que nada más que agradecer, presidente, y que siga la tramitación de este proyecto como corresponde. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra, diputado Moraga o diputado Zafirio, que está. Diputado Moraga. No, mire, presidenta, saludar a la expositora y lo que también por este proyecto de ley, porque me parece que da la justicia a un tema que es bastante relevante, que nos toca a diario. Uno tiene experiencia con familiares también que le pasa la misma situación, en la cual les toca ser las jefas de hogares, llevar adelante todo lo que significa la crianza y sacar adelante a su hijo, a su primo en mi caso, sin la ausencia y el apoyo de ese progenitor, que es de los hijos y de un momento a la pareja de estas personas. Entonces me parece súper bien que en esta instancia que tiene que ver con los cargos públicos, que tiene que ver con la autoridad en todos los planos, se exprese esta condicionante, porque no puede ser que nos sigamos haciendo los locos y mirando hacia el lado con esta situación que golpea fuertemente a nuestra sociedad. Y yo creo que de esta comisión está todo el apoyo y la disposición nuestra para seguir avanzando en este tenor y en el rumbo que nos está quedando. Avancemos con más temas en este tenor, diputada Marzán, para ir colaborando, también diputada Rubio, para que avancemos con la mayor fuerza que se requiere. Está todo mi apoyo en este sentido. Presidenta. Muchas gracias, diputado Moraga. Diputado Zafirio. Sí, presidenta, gracias. Yo quería proponer que, con el objeto de lograr no dilatar en exceso la tramitación de este proyecto, que pudiéramos dedicar las próximas 2 semanas a escuchar invitados para que expongan su posición frente al proyecto, y en la tercera semana votar en general de inmediato para entrar en la discusión en particular el proyecto y ojalá tenerlo despachado ponernos como meta tenerlo despachado durante el mes de octubre. En caso contrario, lo que va a ocurrir es que van a pasar las semanas, estamos próximos a una elección y ya vamos a estar pensando en que no se va a lograr despachar hasta la próxima legislatura, y eso significa composición de nuevo de las comisiones, en fin, un retraso a lo menos de un año. Eso lo podemos evitar si nosotros despachamos a la sala en octubre, creo, el proyecto
del cual hemos estado conversando. Gracias, Presidenta, es una propuesta. Me parece muy bien, diputado Zafirio. Le voy a ofrecer la palabra al secretario, porque sé que hay algunas otras instituciones que habíamos invitado, entonces, para poder agilizar eso, y también teníamos el proyecto de la diputada Olivera, pero yo creo que podemos ahí hacer algo, señor secretario, por la fecha, sí. Gracias, Presidenta. Era solamente para recordar a la Comisión que tenemos un acuerdo. El acuerdo era colocar en tabla en forma intercalada un proyecto y otro. Ese acuerdo lo podemos dejar sin efecto, pero requerimos la unanimidad. Y también recordarles que hay una lista de invitados. Hoy día nosotros vimos a Denise y Romina, pero también está la vocera de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, el director del CERVEL, que es muy importante porque este proyecto de alguna forma interviene no los requisitos para ser elegido, sino que las condiciones para poder postular. Y eso es importante que quede establecido para que no tenga un problema de constitucionalidad. Entonces el director del CERVEL no es menor. También está Resistencia Materna, que escribió a la comisión pidiendo poder exponer sobre este proyecto de ley, seguramente en el mismo tenor que ya han hecho los otros. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que logramos votarlo dentro del mes de octubre, pero no en una sesión más. Ya, lo dejamos entonces en 2 sesiones. ¿Sí? ¿Ya? Dejamos en 2 sesiones. A mí me parece muy bien lo que dice el diputado Zafirio. Yo creo que hay algunos proyectos como este, que si bien si bien ya se votó ¿no es cierto?, en el Senado, ese proyecto que lo trabajamos acá y salió, que es el de registro de deudores de pensiones de alimentos, ya va a estar y será ley, pero yo creo que este viene a reafirmar, ¿no es cierto?, a dejarlo así redondito, muy bien, muy bien redondito todo el proyecto. Así es que yo creo que hagámoslo de esa manera, secretario. Si quieren tendríamos que tomar otro acuerdo y la próxima sesión escuchamos a los invitados 2-3, después nos vamos a tener que ir de vuelta a distrital, lo podemos votar. Yo creo que es más que lo podemos hacer. Vamos a hacer como... ¿No? ¿Cuál falta? ¿Te falta? En octubre. Ah, claro, tiene razón, la 18 de octubre licitado. No lo había visto. Entonces acordemos para votarlo en la última semana de octubre. El 27. El miércoles 27, porque usted no tiene indicaciones nada. ¿Sí? Sí. Del 13, o escuchemos todo, y la otra lo hacemos. Porque la próxima semana, ¿cuánto es? Es el 5, ¿no? Sí. 5 de octubre. Sí. 5 de octubre. Votémoslo el 13, pues. Claro, el 5 de octubre, perdón, el 6 de octubre, miércoles 6, veríamos el de Olivera. Sí. Después, el 13, invitemos a al menos 3 de lo que mencionamos, le damos unos 15 minutos y lo votamos, votémoslo. Y lo votamos el 13. Sí. ¿Les parece? Ya, entonces, acordado. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Acordado. Fuerte. Acordado para el 13, para que también ahí Silvana, Romina, ¿no es cierto?, estén todas ahí atentas, ¿va?, a la discusión. Bueno, cumplido, ¿no es cierto?, el objeto de esta sesión, la damos por aprobada.